Que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Aquí estamos nuevamente para continuar nuestra serie, Propósitos y Metas del Discipulado Cristiano. En este video vamos a hablar sobre los dones espirituales, un regalo de Dios a los discípulos para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones son un regalo de Dios para los discípulos, para los creyentes. Efesios capítulo 4, versículos 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Primera Corintios 12, del 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Acá el apóstol Pablo nos está diciendo que hay diversidad de dones. Ya lo vamos a ver más adelante. También dice que hay diversidad de ministerios. Se está refiriendo, hermanos, a los 5 ministerios, pero también habla acá que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, o sea, ¿quién da todas estas cosas? Primera Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Mire qué bonito lo que dice aquí al final, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esto es maravilloso, hermanos, porque el Espíritu Santo tiene la libertad de repartir los dones y los ministerios a quien Él quiere y como Él quiere. Todos los discípulos, todos los creyentes en Cristo Jesús, hemos recibido de parte de Dios, ya sea un ministerio o un don o dones espirituales, pero nadie se ha quedado fuera. Dios da a cada quien lo que Él quiere, con el propósito de que podamos contribuir con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. La primera pregunta de este estudio es, ¿qué son los dones ministeriales? Un don ministerial es un carisma, una función, una ocupación o un don espiritual. Existen 5 dones ministeriales. Esos están escritos o se mencionan en Efesios capítulo 4, versículos 11. Hay personas que han recibido algún don ministerial. Y menciona acá el apóstol Pablo que hay 5 dones ministeriales. El primero son apóstoles, o sea, enviados, profetas o videntes, evangelistas, pastores y maestros. Estos son dones que son entregados a ciertas personas para que puedan contribuir no solo al crecimiento de los creyentes, pero también al desarrollo y la expansión de la iglesia. ¿Qué son los dones espirituales? Un don espiritual es un carisma, una disposición divina, una habilidad dada por el Espíritu Santo para desarrollar alguna actividad o función eclesiástica, así como los ministerios son carismas o habilidades que Dios da a ciertas personas. Así también los dones espirituales son carismas o disposiciones o dones que el Espíritu Santo concede a todos los creyentes. Todos los creyentes en Cristo Jesús tenemos
Si no es algún ministerio, tenemos uno o dos dones espirituales. Hay 5 ministerios, como vimos al principio, y hay 17 dones espirituales. Estos son como los más sobresalientes. No significa que estos sean los únicos, porque hay cantidad de dones, pero estos son como los principales que se manejan en la iglesia. En Romanos capítulo 12, del 6 al 8, tenemos una lista de 7 dones espirituales, entre los cuales tenemos el don de profecía, el don del servicio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de repartir, el don de presidir y el don de misericordia. Hay creyentes que tienen algunos de estos dones, otros pueden tener uno o dos, hermanos, o 3 dones. El Espíritu Santo es el que se encarga de repartir, hermanos, a quien él quiere y como quiere, así como la parábola de los talentos. A unos Dios da más y a otros menos, pero lo mínimo que puede recibir una persona es un don espiritual. Pero hay personas que pueden tener mucho más dones. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, tenemos otra lista de 8 dones espirituales, entre los cuales tenemos el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, sanidad, milagros, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Todos estos son dones, hermanos, que durante el establecimiento de la iglesia primitiva, estos dones, hermanos, existieron. Y la iglesia hoy en día tiene que buscar, hermanos, estos dones, porque el Espíritu Santo es el mismo, Dios es el mismo, no ha cambiado. Somos nosotros los creyentes que no estamos buscando, hermanos, estos dones espirituales. El apóstol Pablo nos exhorta a que busquemos los dones espirituales, los mejores dones. Y en 1 Corintios 12, 28 al 30, tenemos otra lista de 2 dones espirituales, que son el don de ayuda y el don de administración. En total, entre los dones espirituales y ministerios, tenemos 22 dones espirituales. Por supuesto, como dije al principio, no son los únicos, hay mucho más. Y aparte de eso, tenemos habilidades. La pregunta que surge hoy es: ¿con qué propósito existen estos ministerios y estos dones espirituales? ¿Cuál es la razón por qué Dios se preocupa en que los creyentes posean estas habilidades, posean estos carismas, estos dones espirituales? Aparte de nuestras propias habilidades que son natas, Dios agrega a nuestra vida, hermanos, una serie de dones espirituales. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué existen? Bueno, estos dones ministeriales y dones espirituales existen con el fin o propósito, según Efesios capítulo 4, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En segundo lugar, la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, cuando estamos hablando, hermanos, de perfección, estamos hablando de capacidad para el ministerio. Las personas vienen a la iglesia, entregan su vida a Cristo y comienzan el proceso de la perfección, en otras palabras, del crecimiento espiritual, en el cual las personas descubren cuáles son los dones para los cuales han sido capacitados, y tanto los dones ministeriales como los espirituales contribuyen a esta labor. También la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de edificación, no estamos hablando en el término de edificación espiritual personal de cada creyente, pero estamos hablando de la construcción de la iglesia. La iglesia no es el trabajo de una sola persona.
La iglesia es el trabajo de muchas personas y Dios se ha asegurado que en la iglesia existan personas con diferentes dones, diferentes ministerios para que puedan contribuir al desarrollo y crecimiento de la iglesia. Y los pastores, los líderes, tienen la responsabilidad de estar pendientes y descubrir quiénes tienen dones espirituales y ponerlos, hermanos, a que funcionen, a que desempeñen esos dones espirituales dentro de la iglesia. A veces los pastores estamos tan concentrados en las actividades y en las responsabilidades que no nos tomamos el tiempo para ver qué es lo que Dios, hermanos, nos ha entregado en nuestras manos. Y cada persona, yo creo que cada persona que viene a Cristo es una herramienta más que Dios pone en nuestras manos, porque esa persona no solo trae sus habilidades personales, pero también trae las herramientas o los dones o ministerios que la iglesia necesita para poder cumplir con sus responsabilidades. Y el pastor tiene que estar, hermanos, pendiente de eso y tiene que estar viendo a su congregación, a los miembros y descubriendo cuáles son sus dones y ayudándolas a que sean desarrollados y utilizando a los demás miembros del cuerpo de Cristo para que le colaboren en este trabajo. En tercer lugar, la unidad de la fe. Recuerde que la iglesia es un organismo vivo y constantemente están llegando personas de diferentes creencias o diferentes costumbres, y cuando una persona se mueve de una iglesia a otra iglesia, pues esta persona trae costumbres y trae creencias. Entonces, no todas las iglesias creen lo mismo. Hay unas creencias que son básicas en todas las iglesias, pero hay otras creencias y costumbres que son particulares de una iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona llega a la iglesia con ciertas costumbres o ciertas creencias, y si esta persona no se le acoge, no se le discipula, no se le enseña, entonces puede causar división en la iglesia. Es por eso que los líderes tenemos que tener personas que tengan la responsabilidad de acoger a estos nuevos hermanos, ver cuáles son las convicciones que ellos tienen y ayudarlos para que de esa manera haya unidad en la iglesia y no hayan divisiones. A las personas a veces les cuesta acostumbrarse a ciertas costumbres de otra iglesia, y por eso es importante. El pastor no puede hacerlo todo, no puede estar pendiente de los nuevos creyentes, no puede estar pendiente de la gente, pero él se auxilia de aquellos hermanos que tienen los dones de enseñanza, que tienen los dones de discernimiento, para que estas personas se encarguen de discernir qué es lo que esta persona puede aportar, y los que tienen el don de enseñanza es de capacitar y enseñar para que de esa manera todos estemos en la misma página. Entonces, en cuarto lugar, el conocimiento del Hijo de Dios. Aquí está hablando de un conocimiento profundo, de saber quién es en verdad la persona de Cristo, y esto se logra a través de la enseñanza. Y aquellos hermanos que tienen el don de la enseñanza, aquellos hermanos que tienen esas capacidades espirituales, son los que se encargan de la enseñanza, y el pastor tiene que estar constantemente viendo quiénes son las personas que tienen este don para que le ayuden en lo que es la obra del ministerio. El número 5 es la perfección de los creyentes a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una meta de parte de Dios para cada creyente, y es que esta persona que llega a los pies de Cristo eventualmente llegue a una estatura de la plenitud de Cristo, no solo en cuanto a su comportamiento, pero también
en su conocimiento. ¿Y cuál es el propósito final? Dice el 14, para que ya no sean míos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sabemos que aparte de la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, hay otra cantidad de personas con otras doctrinas, con otras costumbres, y ellos, hermanos, andan buscando personas a quienes atraer a su organización. Y muchas veces se llevan a los cristianos. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado en enseñarles, en fundamentarlos en la sana doctrina, para que de esa manera no anden de un lado para otro, no se vayan tras nuevas enseñanzas y personas que hablan bonito. Y eso, o sea, la iglesia tiene un tremendo trabajo y Dios le ha dado todas las herramientas, todos estos dones ministeriales y todos estos dones espirituales. El pastor debe utilizarlos, debe descubrirlos, quién los tiene, y utilizarlos para que le ayuden en el trabajo de la iglesia. Y de esa manera vamos a tener, hermanos, una membresía bien cuidada, una membresía bien instruida y una membresía bien estable, hermanos, que no se va a mover fácilmente ni se va a escandalizar fácilmente. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien centrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro tiene una responsabilidad y cada miembro debe de contribuir con la iglesia, con el don o el ministerio que Dios le ha encomendado. Y como resultado, dice acá, que la iglesia va a recibir su crecimiento para irse edificando en amor. Entonces, el propósito por el cual Dios ha entregado a la iglesia, a los creyentes, estos ministerios y estos dones, es para que cada persona pueda contribuir con sus habilidades y con sus dones espirituales y con su ministerio a lograr, hermanos, estas 5 cosas que menciona acá el capítulo 4 de Efesios. Hay más, pero Pablo menciona estas 4 cosas. ¿Y cuáles son? Las vamos a repetir: perfección de los santos, edificación del cuerpo de Cristo, unidad de la fe, conocimiento de Jesús y la perfección de los creyentes en el conocimiento de Cristo y en toda lo que es la vida cristiana. Y cuando hay una iglesia que está bien organizada y que los hermanos están funcionando de acuerdo a sus dones espirituales, los que tienen el don de evangelismo en la calle, ganando personas, haciendo eventos que puedan traer personas para Cristo, los que tienen el don de la enseñanza, dando clases, dirigiendo células, dando discipulado, los que tienen el don de discernimiento, descubriendo cuáles son las personas que tienen habilidades, y todos, hermanos, todos estos dones funcionando van a crear, hermanos, una iglesia, un crecimiento explosivo, un crecimiento espiritual y un crecimiento numérico. Muchas veces las iglesias, hermanos, no crecen, perdón, no es porque no tengan el potencial del crecimiento. La razón es porque son unos pocos las personas que están involucradas en el ministerio y el resto de personas pues allí sentaditos quietamente, simplemente alimentándose y hermanos, desperdiciando. Para mí eso es un desperdicio de habilidades, es un desperdicio, hermanos, de material, de herramienta. Dios te da, mi estimado hermano, líder, pastor, Dios te da, cada persona que llega a tu iglesia es una herramienta, es un potencial, hermanos, que Dios te envía para que tú lo utilices, lo descubras, lo prepares y lo utilices para el trabajo que Dios te ha encomendado. Muchos pastores estamos demasiado ocupados con cantidad de cosas porque no estamos utilizando
los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero cuando el pastor descubre los dones y los ministerios en los creyentes y los pone a trabajar en esas áreas, entonces él podrá dedicarse a otras áreas más importantes, tendrá pues un poquito más desahogado su tiempo para su familia, y la iglesia, hermanos, estará creciendo, y la membresía estará contenta porque no habrá ninguna persona en necesidad. Dice la Biblia que en la iglesia primitiva no había necesidad de ninguna cosa, porque todos, hermanos, colaboraban con sus dones y talentos a que la iglesia no tuviera falta de nada. Así es que el pastor sabio, el pastor inteligente, se va a preocupar, va a descubrir qué son los elementos que Dios le ha enviado, va a descubrir quiénes tienen qué don espiritualmente, los va a ayudar, para que se desarrollen, les va a dar oportunidad, y cuando él menos sienta, tendrá una iglesia en el cual todos están activos, todos están participando con sus dones y talentos, y la iglesia, hermanos, tiene un crecimiento explosivo. La última pregunta es: ¿cómo descubro mi ministerio o mi don espiritual? Ya dijimos nosotros que toda persona tiene un ministerio o un don o más dones espirituales de parte de Dios. No hay ninguna persona en el cuerpo de Cristo que no tenga un don espiritual. No todos tenemos los mismos dones, cada persona tiene un don diferente, y uno tiene que descubrir su don y no tiene que envidiar el don de los demás, sino perfeccionarnos en el don que Dios nos ha dado para que seamos efectivos. Entonces, ¿cómo yo descubro esto? Bueno, hay 4 sugerencias que puedo darles. Primeramente, escuchando a los demás creyentes, a los demás hermanos. La gente por lo general a veces ve cosas en nosotros, ve habilidades, descubre cosas que nosotros tal vez las hacemos por naturaleza, pero que no nos hemos dado cuenta que son, hermanos, habilidades que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. Entonces la gente a veces nos menciona: usted tiene el don de esto, usted tiene el don de lo otro, usted es bueno para acá, usted es bueno para allá. Entonces, escuchar a las personas, y cuando nos mencionan algo, ponerle cuidado, y si ya 3, 4 personas me dicen lo mismo, eso significa que ellos están viendo en mí un don espiritual o un ministerio, y yo debo de capacitarme en esa área que me están manifestando. En segundo lugar, sirviendo donde Dios nos mande. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia, pues llevaba tantas ganas de servir al Señor que donde quiera que me podían, allí estaba yo a la orden, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, en las calles, predicando al aire libre, en las células, dirigiendo células, y así, hermanos, Dios me fue encaminando hasta que los hermanos comenzaron, hermanos, a notar en mí que había un don de ministerio pastoral. Yo mismo fui descubriendo que esa era una área que me apasionaba, me gustaba, y lo hacía de una manera natural. Así es que escucha a las personas, sirve en los ministerios. Cada vez que el pastor o alguien te invita a servir, sirve, porque de esa manera vas a descubrir algunas personas, tal vez están en iglesias donde este tipo de cosas no son quizás como una práctica. Los hermanos pasan desapercibidos este tipo de cosas, pero tú vas a descubrir a través del servicio, vas a encontrar una área en la cual tú la haces con mucha naturaleza, te apasiona, es fácil para ti, sientes que Dios te ayuda, y entonces ahí va uno moviéndose, digamos, en la área a que Dios lo ha llamado. En tercer lugar, llenando un cuestionario que se llama Mis dones espirituales. Yo lo utilizo mucho con los hermanos. Les doy ese cuestionario que tiene como más de 100 preguntas. A estas preguntas lo que hacen es mostrarnos las áreas fuertes. Entonces yo lo utilizo, se los entrego a los hermanos, ellos lo llenan, después yo lo tabulo y les digo: miren, tienes aquí una área fuerte que es tu don espiritual,
y tienes otras áreas que no son tan fuertes, pero son tus dones secundarios. He descubierto que hay personas que tienen 1 o 2, 3 áreas donde ellos pues son sus habilidades. Entonces les animamos a que ellos le pongan más atención a la área más fuerte y que la desarrollen y que se involucren en esas áreas. Así que el cuestionario de los dones espirituales es una buena herramienta para descubrir cuáles son las áreas fuertes que yo tengo de parte de Dios. Y por último, claro, pidiéndole a Dios que nos revele cuál es nuestro don o ministerio, orándole al Señor que Dios nos revele y que Dios nos muestre qué es lo que Él nos ha dado para que nosotros podamos contribuir al cuerpo de Cristo. Tienes que entender esto, mi estimado hermano, que Dios te ha puesto en un lugar para que tú colabores al crecimiento, al desarrollo de esa comunidad de creyentes. Y es nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo descubrir cuáles son esos dones. Si la iglesia no lo tiene, si el pastor quizás no es una área en la cual ha sido entrenada, entonces cada persona tiene la responsabilidad de descubrir cuáles son sus dones espirituales o sus ministerios. Así es que, mi estimado hermano, espero que estas enseñanzas haya sido de ayuda para ti y nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga ricamente. Hasta pronto.